Estamos aquí con un compañero de la casa que es otro de los afortunados de este programa que viaja y viaja y viaja y vuelve con historias. A diferencia de Hugo, que nos hace directo con el móvil, nos cuenta. Él nos visita distintos lugares, recorre ese lugar, lo transita, lo camina y vuelve con alguna historia. Así que bienvenido Martín Jauregui nuevamente. Me encantó. Vamos a degustar una historia como de los lugares, ¿no? A mí me sorprendió siempre Urquiza. Siempre sorprendió. Desde el lugar más sencillo que es estudiarlo y ver qué fue que justo José hizo para que tanta gente lo amara y lo odiara al mismo tiempo. Y ser el padre de tantos 144. hijos que dejó. Y que en realidad cuando te metes en la historia te das cuenta que hubo muchos que reconoció, muchos que tuvo, muchos que se hacían los hijos de Urquiza. Bueno, pero es un hombre lleno, claro, de, no sé si decirlo, contradicciones, no, cuestiones polémicas alrededor de Urquiza. Estuvo en Entre Ríos usted. Sí, y estuve yendo por el camino de Urquiza. Van a ver un Urquiza diferente, como tal vez no se muestra en la televisión. El Urquiza que alguna vez dijo, ¿por qué Buenos Aires tiene que ser el centro de todo si lo puedo ser yo? A ver, vamos a ver esta primera parte. Septiembre de 2013, provincia de Entre Ríos. Concepción del Uruguay invita a recorrer los caminos del Palacio. Un circuito que pinta la historia de don Justo José de Urquiza. Jorge. Hola, ¿Qué haces? ¿Qué tal Martín? Bienvenido a ¿Cómo andás? Concepción del ¿Bien? Uruguay. Gracias por recibirme. No, por favor, están en su casa. Concepción del Uruguay vio nacer el país. La historia no se queda en el pasado. La historia vuelve para ser presente y transformar el futuro. Los senderos se cruzan y cada recorrido inspira debate. Llegar a Concepción del Uruguay es entender la historia. Yo creo que la pasión que tenemos los humanos con la historia está en entenderla, básicamente. Cuando uno llega a Concepción, llega a la plaza, a este lugar, ¿entiende ese Urquiza? ¿Entiende lo que pasaba por aquellos años? Sí, por eso es importante que la gente que visita el Palacio San José después visite Concepción del Uruguay. Justo José de Urquiza nació en Concepción del Uruguay el 18 de octubre de 1801. Empresario, ganadero, caudillo y gobernador entrerriano, también fue el primer presidente constitucional de los argentinos. Virginia. Hola, buen ¿Cómo día. estás? ¿Cómo estás? Gracias por recibirme. Por favor, un placer. Y esta es la primera escuela. Primer colegio laico del país. Es del 28 de julio de 1849. Aquí al pie de la pirámide, el 1 de mayo de 1851, el general Urquiza lee el pronunciamiento contra del gobierno centralista de Rosa, que desencadena en la batalla de Caseros del 3 de febrero de 1852 y la posterior sanción de la Constitución del 1 de mayo de 1853. Así que es un lugar histórico, está reconocido como lugar histórico nacional, así que, bueno, mucha historia ha pasado por esta plaza. En el decreto conocido como el pronunciamiento, Urquiza acepta la renuncia de Juan Manuel de Rosas, gobernador de Buenos Aires, a la conducción de las relaciones exteriores. El conflicto era económico. El objetivo de Urquiza era la libre navegación de los ríos para poder exportar su producción sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Así nace este famoso enfrentamiento que culmina en febrero de 1852 con la derrota de Rosas en la batalla de Caseros. Toda la producción que salía desde Concepción del Uruguay salía por ese lugar, por la aduana y por el puerto de Concepción del Uruguay. Y esto es entonces la aduana. La primera aduana está mirando hacia el río y desde el año 1991 es Monumento Nacional. Y él funda esto como parte también de la estructura de poder que tenía en el lugar. Sí, bueno, no te olvides que tenía el Saladero Santa Cándida, que fue un gran establecimiento en donde se aprovechó el animal totalmente. Cuero, carne. Hueso, la grasa, con los huesos se trituraban y se hacía bueno para la tierra y bueno, y se portaba a Inglaterra. De espaldas a Buenos Aires, el proyecto de Urquiza se volvió insostenible. La extraña retirada de la batalla de Pavón, el apoyo a Mitre y su repudiable guerra contra el Paraguay, el silencio absoluto ante el asesinato del Chacho Peñalosa y el abrazo con Sarmiento lo enfrentó con sus compañeros de armas e ideas. Acá está Urquiza. Sí. Es el mausoleo de Urquiza. El mausoleo de Urquiza. Ese mausoleo es muy similar al de Napoleón, que uno tiene como que inclinarse y rendirle, digamos, decías, al general Urquiza cuando uno se inclina para poder ver el féretro que está ahí en ese lugar. Urquiza fue asesinado en su casa.
recibe un balazo en el lado izquierdo debajo de la nariz y 5 puñaladas en el pecho. Eso fue en San José. El 11 de abril de 1870. El día 12 de abril fue traído el cuerpo a Concepción del Uruguay, velado en la casa de una de sus hijas, y el día 13 de abril de 1870 se lleva el cuerpo al cementerio. Al año, el 25 de agosto de 1871, fue trasladado del cementerio hasta aquí a la Basílica. Tiene 3 mármoles centrales, en uno está el escudo de Argentina, el escudo de Entre Ríos, y en el centro tiene una efigie de Urquiza con las fechas más importantes en su vida. Nació en 1801, en 1870 fue asesinado, se pronuncia contra Rosas en la Plaza Francisco Ramírez, aquí la que estábamos enfrente, en la batalla de Caseros en 1852, en 1853 se sanciona la Constitución. Urquiza fue el primer presidente constitucional de nuestro país, cumplió un periodo completo del 54 al 60. Urquiza, con su forma de jugar en la historia, alienta todavía arduas contiendas entre quienes lo consideran el gran impulsor de la organización constitucional del país y quienes ven en él a un perfecto traidor de la causa federal. Bueno, Martín, esta es la primera parte. Wow, Mañana sí. estaremos viendo una segunda parte. Sí, Está sí. buenísimo. Lo más interesante es que uno puede ir a estos lugares, a Concepción, a Colón, San José, y está la historia ahí viva, ¿no? Mañana vamos a ver el Palacio San José, donde él vive hasta que lo asesinan. Es asesinado. Y vamos a ver y encontrar una historia que difiere un poquito de lo que nos suelen contar la historia oficial, o lo que nos cuentan inclusive hasta los guías, algunos guías. Hay una parte, inclusive, que tiene que ver con un Urquiza conectado con Rosas como amigo, cuando en Pavón había pasado otra cosa, como dijeron, o en Caseros se había marcado el destino de la patria, ¿no? Upa, Hay otro interesante. Urquiza, que lo vamos a ver mañana. Bien.